magistrado, muchas gracias por acompañarnos y felicidades por su obra. El primer presentador de la obra que se presenta precisamente en este momento, el día de hoy, es el maestro Carlos Eduardo Mollado Zapata. Es un honor, maestro Carlos Eduardo Mollado Zapata, que nos acompaña el día de hoy y se queda con el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco a la Coordinación del Posgrado en Derecho tener la oportunidad y el honor de compartir con los miembros de esta mesa la oportunidad de comentar una vez más una obra de una persona que mucho estimo y a quien conocí primero como discípulo, luego como colega, y que es probablemente el más eminente polígrafo que conozco en el campo del derecho jalisciense y mexicano, Jesús Covarrubias Dueñas. Con la admiración y el afecto que siempre te he profesado, voy a intentar hacer una glosa y un comentario de la obra que hoy nos reúne esta noche, Los Derechos Planetarios, publicada por Editorial Porrúa. Y si ustedes me lo permiten, quisiera iniciar haciendo un planteamiento que no debe incomodarnos, un planteamiento de encuadre, lo que yo pudiera definir como la razón de existir de los derechos planetarios, de los derechos globales. Y es esto que yo definiría como la gran tragedia humana, la gran tragedia de la humanidad en esta segunda década del nuevo milenio. Una tragedia que está marcada por el signo de las crisis, y lo digo en plural porque hay cuando menos 5 elementos de caracterización en las crisis que actualmente enfrentamos, y que dan sentido, repito, y dan sistematicidad al conjunto de derechos humanos globales que hoy definimos como derechos planetarios. La primera sería la denominada crisis energética, expresada fundamentalmente en dos vertientes: el agotamiento de las reservas de hidrocarburos, ¿no es cierto?, y la incapacidad tanto del sector público como de la mayoría de las empresas mexicanas y extranjeras, particularmente las transnacionales, para lograr un desarrollo suficiente de energías saludables, de energías alternativas. Ahí tenemos un primer gran problema. Se agotó Cantarell y no sabemos cuántos años más podamos comenzar a extraer en el norte del Golfo de México hidrocarburos del yacimiento que se descubrió y se publicitó tanto hace un par de meses. No será menos de 5 años, eso podemos estar seguros. Tenemos en un segundo plano, en una segunda dimensión, si lo hacemos a la manera de las manecillas del reloj, la denominada crisis climática, la crisis ambiental, expresada fundamentalmente en dos grandes vertientes también. Por un lado, el calentamiento global. El orificio de la capa de ozono en la Antártida ya excede los 32 millones de kilómetros cuadrados. Si tienen ustedes una idea de lo que significa esto, es el mapa de Estados Unidos multiplicado por 3, casi por 4. Y este es un problema irreversible. Con ello, el efecto invernadero y todos los procesos a los que seguimos contribuyendo como humanidad en la emisión de contaminantes y, por supuesto, en la deforestación y en la extinción de una gran cantidad de especies animales y vegetales que no volverán a vivir. La misma humanidad está en riesgo en este momento, como especie y como raza planetaria. El tercer gran problema que tenemos es la hambruna, es decir, la crisis alimentaria, que se expresa también cuando menos en dos vertientes. Por un lado, la incapacidad de generar una producción sostenida y sistematizada de alimentos para el conjunto de la población, sumada a una incapacidad de hacerla llegar a los centros de consumo. Y la hambruna, tiene como paradoja, en el caso mexicano por lo menos y en nuestro vecino del norte, el problema del sobrepeso y de la obesidad. Somos el primer país del mundo con un 40% de la población con problemas de obesidad infantil, con todo lo que esto conlleva en términos de los riesgos cardiovasculares y de la diabetes. Primera causa de muerte en nuestro país. ¿En dónde queda el derecho a la salud entonces? Una cuarta sería el tema de la pobreza, es decir, la crisis social. Si consideramos, lo voy a poner en términos del INEGI, que un 10% de la población, piensen vamos a dividir a los 112 millones de mexicanos que actualmente habitan el planeta en 10 deciles, donde el 10% de los mexicanos más ricos están
no son datos míos, son datos del INEGI, lo pueden verificar, están concentrando prácticamente el 34.8% del ingreso nacional. Y en el otro extremo, el 10% de mexicanos más pobres, los que viven en pobreza extrema, estos 60 millones de pobres, de los cuales 35 viven en pobreza extrema, no son datos míos, son de Felipe Calderón, están sobreviviendo con menos del 0.06% del ingreso nacional. 34.8 en el decil más alto, 0.06 en el decil más bajo. Cuando hablamos de desigualdad social hay que hablar con datos duros, ¿no? Y luego tenemos la crisis financiera, expresada en la crisis del sistema internacional de pagos y en el gran problema que enfrenta en este momento el gobierno más endeudado del planeta, el gobierno de los Estados Unidos de América, para no caer en este fantasma de la parálisis fiscal, en rigor parálisis tributaria, y de no llegar a una recesión que siga cancelando las fuentes de trabajo y que siga posponiendo el bienestar y la calidad de vida que se canceló a finales del 2007, a finales del 2008, bajo la premisa de consume hasta morir. ¿Dónde están los deudores de las hipotecas? ¿Dónde están los deudores de las tarjetas de crédito? ¿Dónde están los deudores de todos los bienes que se adquirieron bajo las leyes de la regulación del libre mercado? Y México, claro que pues tiene que seguir la suerte del principal, siendo en este caso el principal nuestro vecino del norte. Y allí está la economía china, que ha terminado por convertirse, con todo tipo de piratería, con todo tipo de plagios y con todo tipo de mercado barato, con una mano de obra bastante calificada, probablemente la más barata del mundo, invadiendo todos los mercados internacionales. ¿Cómo está el nivel de desempleo en México y cómo ha caído el nivel de ingreso de las remesas a nuestro país en los últimos 6 meses? Vamos haciendo ese recorte, a los últimos 6, 10 meses. Y por último, pero no menos importante, la crisis de seguridad, que yo nombraría crisis de inseguridad, que a su vez se manifestaría como la estrella de Belén en 4 vertientes, ¿no? La delincuencia común, que termina por hacer de sus víctimas héroes, los Martí, los Wallace, Polet, ¿quiénes más? El crimen organizado, expresado a su vez en 4 vertientes: el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de indocumentados, el tráfico de armas, el tráfico de químicos ilegales, claro está. Y finalmente el terrorismo y la guerrilla, que ya no son más una amenaza ni un riesgo para la nación. Aquí están y están presentes. Entonces, si nosotros mezclamos todos los riesgos que suponen en este momento para la seguridad y para el bienestar y para el interés jurídico de los habitantes de esta nave espacial, como dice Jesús en su libro llamado Planeta Tierra, la crisis climática, la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis de pobreza, la crisis financiera y la crisis de inseguridad, bueno, estamos frente a un momento crucial de sobrevivencia, diría yo, y no voy a mencionar para nada a los mayas, en este inicio del 2013, en esta segunda década del nuevo milenio. Entonces, yo quería comenzar de esta manera un poquito como para dejar claro cuál es el contexto en el que yo leo el libro de Jesús y en el que yo trato de comentar la magnífica obra plena de datos, plena de información que Jesús nos obsequia en esta ocasión. Y quisiera dar lectura muy brevemente a algunos párrafos que redacté para esta ocasión, comenzando por citar nada menos que Octavio Paz, un trozo del discurso que Octavio Paz pronunció cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, y creo que viene muy al caso para el análisis del trabajo de Jesús Covarrubias. Decía el maestro Paz: estrellas, colinas, nubes, árboles, pájaros, grillos, hombres, cada uno en su mundo, cada uno en esos mundos, cada uno de los cuales se corresponden. Solo si renace entre nosotros el sentimiento de hermandad con la naturaleza, podremos defender la vida. Solo así podremos defender la vida. No es imposible. Fraternidad es una palabra que pertenece por igual a la tradición liberal y a la socialista, a la científica y a la religiosa.
Yo creo que estas anteriores palabras pueden servir para comenzar esta breve exégesis de la obra de Jesús Covarrubias, Los Derechos Planetarios, como una muestra del mínimo necesario del mínimo deseable y del máximo necesario que la raza humana requeriría en este momento como un eslabón que somos de la cadena del ser. Todos lo aprendimos alguna vez en la secundaria, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son la base en ciertas condiciones de humedad y de calor para que la vida exista. Esta es la cadena del ser. Sin embargo, después de 8.000 años de historia registrada, de historia escrita registrada, los revolucionarios avances que se han experimentado durante el siglo XX y los 12, casi 13 años que llevamos del XXI en el terreno de las comunicaciones por tierra, por mar y por aire, la supresión de las fronteras y las distancias gracias a la telefonía móvil, al Internet, a la transmedialidad, a la conectividad, a la convergencia. Ahora tú puedes ver un canal de televisión y puedes tener Internet y telefonía a través de un dispositivo móvil o en tu tableta o en tu laptop, ¿correcto? Han contribuido, digo, todos estos avances y toda esta revolución tecnocientífica a convertir en nuestro mundo en una pequeñita aldea o pueblo, en donde todos estamos conectados y en donde mi libertad termina donde la tuya comienza. Y de eso tratan los derechos planetarios. Este fenómeno de la globalización que se marca claramente con la caída del muro de Berlín en 1989 y el derrumbe del Imperio Soviético por consecuencia, el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza han despertado en las conciencias, creo, la necesidad de luchar por la paz y por un orden jurídico internacional más justo. Es decir, un ordenamiento y un conjunto de ordenamientos transnacionales y, por qué no, globales, planetarios, que engloben jurídicamente a los grandes retos de nuestra raza. ¿Cómo comenzaría todo este proceso? Pues con el fenómeno de la juridificación y el reconocimiento en las diferentes constituciones nacionales de los derechos de primera y derechos humanos, estoy diciendo, de primera y de segunda generación, que intentaban defender los intereses de una clase social concreta, llámese burguesía, llámese proletariado, desde una lógica del neopositivismo, desde una lógica del neoliberalismo, desde una visión moderna del neoconstitucionalismo, a lo cual se sumaron los derechos de tercera generación, ¿correcto?, entendidos como el conjunto de intereses jurídicos que van más allá de los individuos, las clases sociales o una nación concreta. Estos son los derechos planetarios. El profesor Covarrubias plantea que las personas, por el hecho de tener necesidades comunes, agua, aire, comida, vestido, vivienda, empleo, educación y demás, nos hemos convertido de manera irracional y en forma indebida en animales depredadores, ya lo dijo Hobbes homini lupus, y respecto de nuestra especie en el peor enemigo, pensando que somos siempre más inteligentes que el que está sentado a nuestro lado. Estas necesidades se han visto además pervertidas transversalmente por otra serie de necesidades superfluas que en buena medida los medios de comunicación se han encargado de propagar a través de modas y a través de necesidades materiales. Mientras más tengo, mayor poder adquiero. En el primero de los 5 capítulos que Jesús nos presenta, hace un conjunto de acercamientos conceptuales que no serán ajenos al lector: derecho, jus gentium, jus cogens, jus comune, y hace un planteamiento tratando de ubicar el origen sistemático de los derechos planetarios, el Universal Law, a finales de la Edad Media con la expedición del Corpus Juris Civile compilado por el emperador Justiniano. La mundialización, para decirlo de alguna manera, de este nuevo orden jurídico ha irrumpido, lo dije correctamente, en el escenario mundial, en los estados contemporáneos, expresado en una serie de valores
como la autonomía, la inclusión, la tolerancia, la independencia, el respeto a la nueva estabilidad y una sociedad que aspira a ser más equilibrada, más incluyente, más justa y más tolerante. Sin fronteras, insisto, y bajo el irrestricto respeto de los derechos fundamentales, que dan entonces origen a este conjunto mínimo irrenunciable de prerrogativas en favor de la humanidad. Jesús también analiza en esta primera parte, como en otras obras que ya nos ha obsequiado, el concepto de nomología, es decir, un estudio sistemático, transversal y yo agregaría holístico de las normas jurídicas a partir de la realidad social concreta. Un problema realmente complejo para el proceso de transformación profunda que el orden jurídico mexicano y el Estado mexicano están viviendo por estos meses, por estos años. Tenemos una agenda pendiente con la reforma constitucional de Seguridad Pública y de Justicia Penal desde 2008, a la cual se agrega la agenda también pendiente y no solventada de junio de 2011 en materia de derechos humanos, y a la cual se suma todavía, diría hace 5 días el ministro José Ramón Cosío Díaz en nuestro Paraninfo Enrique Díaz de León, la reforma constitucional de amparo, que pasa por el constituyente permanente, pero no logra traducirse todavía en la expedición de la ley reglamentaria, de la ley secundaria, que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución. ¿Cuál es el gran problema entonces en este momento para los intérpretes de la norma, de la Constitución, de los tratados internacionales, de los decretos, de las leyes, de los acuerdos administrativos? Armonizar. Ese es el verbo clave. Y la armonización del sistema jurídico pues tiene en la nomología un excelente, un extraordinario, un muy pertinente método de análisis, de estudio y de integración del orden jurídico nacional y del orden jurídico extranjero. A partir del capítulo 2, Jesús va a plantearnos un análisis diacrónico y sincrónico de los derechos planetarios como han aparecido en las leyes supremas de nuestro país, comenzando por la Constitución de Cádiz y continuando con el análisis de los derechos planetarios de los que dan cuenta la Constitución de Apatzingán, de efímera vigencia, según Felipe Tena Ramírez en nuestro país, en 1814, el Reglamento Político Provisional del Imperio de Agustín de Iturbide en 1822, las constituciones federales de 1824, el Acta de Reformas de 1847, la Constitución Liberal de 1857 y la de Querétaro en 3 cortes históricos, 1917, 2001 y 2011. Ahí a mí me llamó poderosamente la atención advertir que no fueron en las constituciones federales sino en las centralistas, las 7 leyes de 1836 y las bases orgánicas de 1843, donde por primera vez el constituyente mexicano hizo una primera relación, más o menos sistemática, de estos derechos humanos que hoy calificamos como planetarios. No voy a ahondar en estos, solo les digo que el trabajo del doctor Covarrubias plantea en el apéndice, en la parte final del capítulo 3, un análisis comparado del derecho estadual. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús hace un registro desde la Constitución de Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, hasta Veracruz, Yucatán y Zacatecas, de cuáles son los derechos humanos que han sido reconocidos, por ejemplo, en la Constitución de Chiapas, la Declaración del Milenio, por ejemplo, en la Constitución de Oaxaca, el debido proceso de ley, por ejemplo, en la Constitución veracruzana o en la Constitución tlaxcalteca, los sistemas de control constitucional locales. Es decir, existe en la Constitución veracruzana un sistema de controversia constitucional contra actos de la autoridad local y un sistema de acción de inconstitucionalidad contra leyes o decretos expedidos por el Congreso del Estado. Voy a terminar tratando de expresar 2 ideas, me quedo al 20% de lo que yo quería plantearles, pero ya me sacaron una tarjeta amarilla. Y es que en la obra Jesús destaca
como derechos fundamentales repetidos en algunos de los órdenes jurídicos estatales, el patrimonio de la familia en 8 entidades federativas, el principio de legalidad en 13 entidades federativas, el derecho de las comunidades autóctonas reconocido por el segundo constitucional en 20 entidades federativas, el derecho a la información, artículo 6 de la Constitución, rendición de cuentas y transparencia en 24 entidades federativas, el derecho de réplica en 5 estados, el desarrollo de la persona en 14, principios protectores de la familia en 18 estados, el derecho a la vida consagrado en forma expresa en 20, de los cuales no solamente lo reconocen como derecho desde la concepción y 6 desde el momento de la fecundación. 7 más reconocen explícitamente los derechos de las víctimas, es decir, la gestión victimológica en el caso de los procesos penales. Bien, el documento en la parte final va a presentar una serie de conclusiones y de propuestas que le llevan a Jesús a hacer una declaración sin mayor soberbia y con el menor pudor de 5 principios que articulan los derechos planetarios y que ustedes van a poder leer en el 4º y último capítulo de su libro. Hubiera querido hablar más, pero no tenemos más tiempo. La tiranía de Cronos nos impide seguir adelante, entonces agradezco su paciencia y agradezco su atención. Buenas noches. Maestro Carlos Eduardo Mollado Zapata, muchas gracias. Créanme que con el 20% de su exposición nos deja un amplio bagaje de lo que contiene el libro del doctor Covarrubias Dueñas. Además que nos deja diferentes aspectos que sin duda alguna tendremos que cuidar en el presente para el futuro. Presentaré al segundo de nuestros compañeros el día de hoy, presentadores, que es Tadeo Eduardo V. Contreras. Tadeo Eduardo V. Contreras es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, es doctorando en Derecho Penal por la misma universidad, en este caso de Salamanca, España. Tiene posgrado de especialización en crimen organizado, terrorismo y corrupción, el grado obtenido por la Universidad también de Salamanca, España. Él fue exagente del Ministerio Público, es profesor de carrera asociado B en la materia, impartiendo las materias de Derecho Penal. Es el coordinador de carrera en el sistema presencial de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y Tadeo V. Contreras cuenta con Perfil PROMED, el programa de mejoramiento del profesorado. Es un honor, Tadeo, tenerte con nosotros y te cedo el uso de la voz. Gracias. Buenas noches. Doctor Adrián, muchas gracias por la presentación. Un honor estar aquí con el doctor Covarrubias Dueñas. No tengo mucho el placer de convivir con el doctor, pero bueno, espero que en un futuro podamos ahí lanzar reflexiones al aire. Maestro, que es Carlos Mollado, también un placer estar con él aquí en esta misma mesa. Bueno, él ya tengo un poquito más de conocerlo y convivir y debatir algunos temas. Y bueno, quiero iniciar con la presentación. Espero no romper con las formalidades respecto a estas presentaciones que a veces son un poquito serias, no por eso quiero ser informal tampoco, pero primero que nada, pues prácticamente, pues qué digo, ya lo dijo todo el maestro Carlos Mollado, bueno, en gran parte es como si repitiera la historia que él comenta, que él señala, no la historia, el estudio que se hace de este libro, y al final de cuentas, pues es que ustedes lo adquieran, ¿no? Como si les contara al final de la película, van a decir, no, pues entonces ¿para qué lo compro, no? ¿O para qué lo busco? Pero al final de cuentas les va a servir como un importante acervo bibliográfico importantísimo. ¿Por qué? Primero, planteando estos nuevos paradigmas jurídicos que se están dando ahora en estos momentos, tanto en México como en el mundo, sobre la cuestión de los derechos humanos, y ahora el planteamiento que el doctor Covarrubias le da a esta obra respecto a los derechos planetarios, un concepto que casi no se había tocado, y de hecho podría decir que hace 20 años hablar de derechos planetarios dirían, bueno, que a lo mejor estudió filosofía el doctor, o de qué se trata, ¿no? Derecho planetario, cósmico, etcétera. Sin embargo, ahora ya tiene sentido, real sentido, en virtud de justamente dichos paradigmas y obviamente
estos conceptos nuevos relativamente nuevos que nacen y se tocan ahora, ¿no? Y sobre todo, pues también a través de los tratados internacionales que también se hace mención en esta obra y que han tomado gran relevancia ahora en el derecho y sobre todo ha tenido gran impacto en nuestra propia legislación, la Constitución, por decirlo así. Al leer la obra, pues me percaté de que toca puntos muy interesantes, sobre todo en cuanto a justamente lo que viene siendo la raza humana, ¿no? Somos parte de un universo, somos partícula de este universo, de este cosmos, y que nos toca vivir en este planeta, el cual obviamente estamos obligados a proteger en virtud de que es nuestra casa, ¿no? Y sobre ese planteamiento que hace el doctor, justamente bien hecho, o sea, bien dirigido, respecto a justamente nuestra forma de conducirnos en sociedad y que nos ha llevado a grandes desastres, grandes holocaustos, pudiéramos decirlo así, holocaustos tanto humanos como ecológicos. Ya no nomás hablamos de genocidio entre seres humanos, sino también un genocidio ecológico. Estamos arrasando con nuestro planeta, los recursos humanos, petróleo, etcétera, con esa bandera del desarrollo y el progreso de la ciencia que también pues es criticable, ¿no? En cierto momento, y sobre todo porque el planteamiento que también hace es justamente de estos grupos de poder, grupos de facto, que si bien es cierto conceptualiza a la norma, al derecho, hace un acotamiento también en cuanto a derechos de la persona, derechos del ciudadano. Nos damos cuenta de que esa búsqueda de dominación entre nosotros y sobre todo el no respeto a esos derechos naturales, esos derechos fundamentales por el simple hecho de estar aquí, de existir como seres humanos, como entes biológicos, como dijo el maestro Mollado, justamente con esa unión de esos elementos, carbón, hidrógeno, oxígeno, etcétera, y obviamente en este ambiente, pues, y como seres racionales, a distinción de los animales o de los vegetales, pues justamente tenemos esa responsabilidad, ¿no? De proteger al planeta y de respetarnos los unos a los otros. Y obviamente el punto del cual parte esta obra es justamente la humanidad, quiero verlo así, y que su entorno, la ecología, y obviamente como parte de esos derechos que tenemos, como la salud, como la vivienda, y sobre todo tener acceso a agua potable, a una convivencia sana en un ambiente sano, pero parte del propio ser humano, ¿sí? A final de cuentas nosotros somos los que estamos destruyendo el planeta y a través de la dominación, ¿sí? Y hablamos de la dominación a través de sistemas como el económico, que también ya lo ha mencionado, el sistema financiero, modelos económicos, si bien es cierto el capitalismo, en su momento el comunismo como tal en aquellos entonces, durante la Guerra Fría, el socialismo, y ahora vemos otros esquemas como el neoliberalismo, ¿no? Y simplemente ese esquema de dominación, el someter a otros grupos humanos, como ya ha sucedido a lo largo de la historia y en la explicación que hace justamente en esa evolución histórica del hombre, en el cual pues es parte también lamentablemente de la naturaleza del hombre, esa dominación entre nosotros en la búsqueda del poder y sobre todo sin el respeto a los derechos fundamentales como es la vida y la integridad física, que es parte del desarrollo propio del humano para poder trascender en esta nuestra casa. Y vemos los ejemplos claros y desde instituciones religiosas, quienes matan en nombre de Dios con fines personales, y también podemos ver dominaciones como en Europa durante la Segunda Guerra Mundial con el señor Adolfo Hitler, y sobre todo cuando su tema y su bandera también era justamente la cuestión racial, uno de los puntos principales de la raza aria, la raza superior, y lo cual nosotros lamentamos. Y una vez que después de acabada la guerra, los aliados se percatan de este gran holocausto. Y no nomás es cometido por el señor Adolfo Hitler, sino también podemos ver el holocausto armenio, que quizá no tuvieron un Spielberg que pudiera explicar y hacerlo a la luz pública,
pero que también sufrieron justamente y lamentablemente estos hechos de genocidio. Podemos también señalar al señor Stalin, ¿sí? en su momento, cuántos rusos no mueren por ciertas causas, defender ciertas ideologías, y que finalmente tiene que ver con la dominación, el poder, y que envuelve los recursos naturales, quien tiene el petróleo. Hemos visto actualmente las invasiones en Medio Oriente, Afganistán, a Irak y algunos otros países del Medio Oriente, y el sometimiento que se ha dado, que la historia se repite. Ahora lo vemos en Siria, justamente lo vemos en televisión, prendemos la televisión y vemos cómo los grupos de poder tratan de dominar a otros y la confrontación que se genera con ello. Obviamente, también, de acuerdo con el doctor Covarrubias, y que quizá pues pudiéramos verlo como un ideal, un tipo ideal, ya lo decía el señor Max Weber, ¿no? De los tipos ideales que el ser humano, la raza humana pretende alcanzar. Están las constituciones, las constituciones estatales, los tratados internacionales, y muchas veces leemos que hay voluntad de respeto a los derechos fundamentales. Ya lo había comentado el maestro Mollado, el respeto a la niñez, legalidad, la salud, la ecología, la vivienda, y ahí me puedo ir a las personas de la tercera edad, etcétera. Pero aquí el problema es la voluntad, ¿sí? Y sobre todo tener los mecanismos eficaces, eficientes, para que se respeten esos derechos fundamentales. Nuestra Constitución habla de equidad, habla de que se abolió la esclavitud, pero cambian los términos, conceptos. Ahora vemos que la esclavitud se llama trata de personas, y vemos que es una conducta que se repite constantemente. Discriminación sigue existiendo y la Constitución dice que está prohibida la discriminación. El respeto a la niñez, vemos niños pidiendo dinero en la calle. Entonces vemos que es un ideal a alcanzar. Ya lo pensó el constituyente, que ese documento, esa Carta Magna, sería el objetivo a alcanzar, y que lamentablemente en vez de estar dando pasos adelante estamos dando pasos atrás, y que está en nosotros, y justamente el doctor Covarrubias con esta obra, concientizar, ¿sí? Y hacer un análisis crítico y reflexivo sobre estos temas tan importantes hoy en día, y que es parte de nuestra responsabilidad como juristas darle seguimiento e impulsar estas propuestas que él justamente plasma en esta obra, y que los invito a leerlas, a reflexionarlas y llevarlas a cabo. Pues creo que no tendría más que decir. Ya los veo un poquito cansados, no la mayoría, pero algunos sí, y le agradezco al doctor Covarrubias por esta obra, que es un gran paso en torno al tema. Gracias, maestro Mollado, el doctor Adrián, gracias al posgrado en Derecho por la invitación, y espero estar conviviendo más con ustedes, con esta gran mesa, que si bien es cierto tiene grandes currículums, pues bueno, uno va empezando y ahí trata de acercarse a ellos como ejemplos de lo que debe ser un gran jurista. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Tadeo Eduardo V. Contreras. Nos deja claros varios de los derechos que están plasmados en esta importante obra, derechos de tercera generación, y por supuesto, como él mismo lo dice, ideales que tenemos que próximamente alcanzar. Me queda presentar al autor de la obra. El autor de la obra, que tendrá a su cargo las palabras en los próximos minutos, el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, que agradecemos nos dé estos libros, estos textos tan interesantes, y que pueden ser, sin duda alguna, libros de texto incluso de las materias obligatorias de las diferentes universidades, en particular de la División de Estudios Jurídicos, como son los derechos humanos, que, como lo sabemos también, venimos de una reforma trascendental del año pasado, y que sin duda alguna esta obra, una vez ampliada por el doctor, está dando ya grandes frutos al respecto. Dejo en el uso de la voz al doctor Covarrubias Dueñas. Muchas gracias, es un gran honor para mí estar con todos ustedes.
a la Feria Internacional del Libro en el 16º Encuentro Internacional de Juristas, a mis amigos, a don Carlos por sus expresiones, al maestro Tadeo, al doctor Miranda, de igual forma a mi familia, a Roxana, a Silo, a Centeo, a Tlacael, a don Enrique Michel Velasco, un gran ejemplo de humanista, de empresario humanista, que necesitamos ese tipo de empresarios, o sea que se puede hacer empresa en beneficio de la raza. Mi maestro Dionisio, gracias por venir, el doctor César, pues gracias a todos los presentes, todos los amigos aquí presentes, a nuestros amigos de la Universidad de Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, amigos todos. Hay dos preguntas centrales en la obra, dos preguntas que, como bien lo expresaron don Carlos y Tadeo, vienen a romper paradigmas que nos tratan de acercar al hecho de que si el ADN, nuestro código genético, dice que la raza humana o raza planetaria es diferente solo por el 0.01% y en fenotipos, pues entonces la pregunta es si somos hermanos. Y luego me recuerda un maestro que nos decía, bueno, es que la política y religión son hijos de la misma madre, pero de diferente padre. Pues aquí yo pienso que somos hijos de la misma mamá y del mismo papá. Y en ese orden de ideas, las preguntas centrales son: ¿de quién es el planeta? ¿De quién es? Y entonces, si el planeta nos da aire, nos da agua, nos da alimento, ¿nosotros qué le regresamos? Entonces ahí está una inquietud que la dejamos de tarea. Los quechuas aymaras se llaman la Pachamama, a la Madre Tierra. Entonces esa es una pregunta. Y la otra es, necesitamos una conciencia planetaria. Por ejemplo, aquí todos los que estamos, si el señor moderador se diera el uso de la voz a cualquiera, y que cualquiera que quisiera levantar la mano y expresar sus ideas, que lo hemos hecho siempre en la universidad, en la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque nos sentimos libres, iguales, y nos sentimos que todos valemos lo mismo. Entonces esa es la idea de los derechos planetarios, y efectivamente es una aportación que nosotros pretendemos, pero con el afán de que, por ahí decía un filósofo, después de conocimientos más avanzados, más perfectos y más exactos, se demostrará que no somos ni dioses ni bestias, solo hombres. Muchas gracias. Doctor Covarrubias Dueñas, reitero el agradecimiento por dejarnos estos importantes conocimientos plasmados en un libro de texto. Gracias a mis compañeros que me acompañaron en la mesa, maestro Carlos Mollado Zapata, maestro Tadeo Eduardo de Contreras, agradezco su participación, y a todos ustedes agradezco la atención. Buenas noches, hasta luego.